La doctora Idalia Cura Esquivel es pediatra, gastroenteróloga, hepatóloga, profesora de pediatría del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del cuerpo académico consolidado de hepatología. La doctora Idalia Cura, pues ya la hemos tenido previamente en otros eventos, ustedes la conocen, ella trata a los pacientes pediátricos, nuestros niños, y pues le damos la bienvenida a la doctora. Adelante, doctora. Hola, buen día. Como todos hacemos la cortesía, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes un año más hablando de estos temas de hepatología, que como todos hemos recalcado, son temas preponderantes en nuestro país, en el mundo, pero más en nuestro país, en donde desgraciadamente todavía estamos un poquito por detrás de algunas cosas, particularmente en los niños. Y ahorita vamos a hablar cuáles son esas cosas. Hablar de hepatitis B y hepatitis C en el niño es hablar de un tema muy álgido, por decirlo de alguna forma, porque en nuestro medio todavía somos una sociedad de tabús y de mitos. Creer que los niños no se enferman de hepatitis es una cosa que está muy arraigada en nuestra población. Creemos que los niños son inmunes y son, como en sus juegos, superhéroes que resisten a muchas cosas, entre ellas a las enfermedades que afectan el hígado. Todo el mundo consideramos, hablando de la población en general, incluyendo inclusive algunos médicos, que las únicas hepatitis que pueden afectar al niño son las hepatitis que ellos denominan hepatitis de la niñez, refiriéndose específicamente a la hepatitis A. Pero, ¿qué pasa si un niño tiene una hepatitis? Sabemos que el término hepatitis, por definición, es solamente la inflamación del hígado. Hay muchos gérmenes, muchos tipos de virus e inclusive parásitos que pueden producir una hepatitis en determinado momento. Sin embargo, las que nos importan por el tipo de daño que pueden producir a corto o a largo plazo son justamente las virales. Los niños que se infectan o que se enferman de hepatitis suelen tener un cuadro muy similar al de los adultos. No hay una diferencia en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, salvo el tamaño. Es decir, la enfermedad que a un adulto le va a condicionar un tinte amarillo de los ojos, un tinte ictérico generalizado y que a largo plazo va a dar la evolución de cirrosis, también puede ocurrir en el niño. Sin embargo, los cuadros clínicos en el niño son un poco más sutiles, son más autolimitados y suelen pasar a veces desapercibidos y considerar que es una hepatitis A, que es la que se transmite por alimentos contaminados o por fomites y que tiene un periodo de tiempo específico y que la mayor parte de los pediatras conocen. Sin embargo, cuando este periodo clínico de manifestaciones pasa y no hicimos o no tuvimos la prudencia de revisar al paciente y tomar serologías virales para ver qué tipo de virus fue, muchas veces nos topamos con la situación de que llegada la adolescencia o la adultez temprana, muchos de estos niños tienen cirrosis o tienen daño hepático y resulta que esa famosa hepatitis no fue una hepatitis A, sino una hepatitis B o C. Por lo tanto, muchos de estos niños, y hablo en general muchos porque gracias a Dios son poca la población, es decir, la prevalencia o la incidencia de hepatitis B y C en niños es baja. Sin embargo, de estos niños que tienen hepatitis B y C, la gran mayoría desarrolla un daño hepático que al llegar a la adolescencia, o como ya mencioné, a la adultez temprana, pueden tener la aparición de una cirrosis o de un daño hepático en evolución hacia una cirrosis. Entonces, mencionábamos que las hepatitis virales pueden ser causadas por múltiples virus. Los más conocidos, pues ya sabemos, hepatitis A y la hepatitis C, que son de transmisión a través de alimentos contaminados, fomites, tienen un periodo de evolución muy bien definido y la mayor parte de ellos se autolimitan y pasan sin dejar ningún daño. En un pequeño porcentaje, que es menos de el 1%, pueden dar una falla hepática. Sin embargo, las hepatitis crónicas, la hepatitis B, la hepatitis C o la hepatitis por la partícula delta, son hepatitis que dan daño hepático a largo plazo y que también pueden producir enfermedad en el niño. De tal modo que hablar de la hepatitis B en el niño es igual que hablar de la hepatitis B en el adulto. La única diferencia es el periodo de adquisición y obviamente la edad y el tamaño. Es causada por el virus de la hepatitis B. Y en el niño, a diferencia en el adulto, el mecanismo de transmisión suele ser un poquito diferente, ya que el niño
la mayor parte de las veces antes de la adolescencia, pues no tiene acceso a drogas, no tiene acceso a piercings, pero pasada la adolescencia, el mecanismo de transmisión es muy similar al del adulto. En el niño pequeño, la mayor parte de los niños se transmiten a través de la madre, es decir, una madre infectada con virus B, que en el momento del parto puede hacer la transmisión al producto, y entonces el niño nacer con virus en su sangre. Muchos de estos niños lo pueden eliminar, pero una gran proporción se quedan como una enfermedad crónica. Y en el caso de los adolescentes, que ya con el acceso a drogas o a transmisión sexual en el contexto del adolescente que inicia una vida sexual a etapa temprana, o con las modas como los piercings, las perforaciones, la prevalencia de virus B es desconocida, pero sabemos que la incidencia pues se va aumentando conforme la edad va avanzando. El periodo de incubación pues ya lo hemos mencionado, es alrededor de 6 semanas, pero puede prolongarse un poco, y en promedio 2 a 3 meses. La infección aguda suele dar un cuadro clínico muy similar al del adulto, es decir, puede tener un proceso en el cual hay un tinte ictérico, y puede tener cansancio, puede tener fiebre, puede tener acolia, coluria, que es una orina muy pintada de amarillo o una evacuación despintada, y puede ser autolimitada, pero un alto porcentaje puede evolucionar a una hepatitis crónica. Y entonces, en ese contexto del diagnóstico, pues ya tendríamos que hacer uso de los marcadores que probablemente ya se han mencionado en pláticas anteriores, que nos ayudan a orientar sobre el diagnóstico y sobre el estadio en el cual esta hepatitis por virus B está. Mencionamos que estas fases que se describen en la evolución de la hepatitis B son las mismas, es decir, hay una fase en la cual hay una replicación activa del virus, hay una fase de tolerancia en la que el huésped y el virus conviven sin hacer mucho daño, y luego hay una fase en la que el daño se empieza a instalar y empieza a haber una serie de marcadores que se pueden determinar en la sangre, y a través de esos marcadores definimos el estadiaje y la necesidad de tratamiento médico. A diferencia del adulto, como siempre los niños vamos detrás, hay medicamentos que en el adulto están perfectamente aceptados. Desgraciadamente en niños los únicos medicamentos aceptados hasta el momento siguen siendo el interferón, que da muchos efectos colaterales, la lamivudina, que da muchas mutaciones y que hay resistencia, la Adefovir y el Entecavir, que están aceptados solo para adolescentes, con lo cual el arsenal de medicamentos se nos limita. Sin embargo, es importante saber que aunque tenga una hepatitis B, es susceptible de un tratamiento médico. Pero ¿qué ocurre con la hepatitis C? La hepatitis C también es una hepatitis, también es un virus que puede producir hepatitis en el niño aguda, y una hepatitis crónica que puede evolucionar, al igual que la hepatitis B, a un daño que puede provocar fibrosis y eventualmente cirrosis. El mecanismo de transmisión es igual, a través de una madre con portadora de hepatitis C, y obviamente el desarrollo o la instalación del virus en el hígado. A diferencia de la hepatitis B, en el caso del niño con hepatitis C, el tratamiento está restringido a algunos medicamentos que todavía están en evaluación. La hepatitis C, igual, transmisión por vía vaginal o a través del parto cesárea. Hay una cosa muy importante que hay que recalcar: la madre que lacta no transmite al niño a menos que haya alguna herida en la boquita del niño, y por ahí se puede transmitir, por lo tanto se puede dar seno materno. Y el tratamiento en el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C son con medicamentos que primero se prueban en el adulto y luego en el niño. En la hepatitis C solo quiero comentar que de los medicamentos que están aceptados en el adulto, solamente el ledipasvir con sofosbuvir en este momento es el que está aceptado para pediatría y en niños mayores de 12 años. Si se fijan, estamos a unos años de distancia de los adultos, sin embargo, se ve una luz un poquito más clara, porque anteriormente con la ribavirina y el interferón, el porcentaje de cura solo era alrededor del 40%, mientras que con esta mezcla de medicamentos llegamos al 90% o más, como en el adulto. Entonces comprenderán que aunque es la misma evolución, pues el tratamiento todavía tiene un poquito de distancia entre ambos grupos de edad. Finalmente, yo creo que la parte más importante de esto es la prevención. La vacuna para hepatitis B, que sabemos que se aplica en el esquema de vacunación nacional, que se aplica al nacimiento, a los 2 meses, y una revacunación a los 6.
Y para la hepatitis C, pues no hay vacuna. Orientar a nuestros adolescentes al respecto de los factores de riesgo, como las relaciones sexuales con protección, los piercing y las drogas en el caso de que sean pacientes de riesgo. Y básicamente es educación a la población, prevenir más que tratar. Muchísimas gracias.